Hola, feliz lunes 6 de julio de 2020. Muchas gracias por estar enlazados a esta transmisión en Facebook Live. Les agradezco mucho que estén aquí presentes desde varias partes de la República y también desde fuera del país a nuestros paisanos que están pendientes de la información que se produce y se genera aquí en México y en este periodo tan intenso que estamos viviendo. Muchas gracias a Arbizu Mónica, a Ana Rosa Villamil, a Miguel Ángel Elorza. Gracias por también estar compartiendo esta información que vamos a dar todos los días en la post mañanera. A Mariana Pérez, muchas gracias, buen día. Hoy vamos a hablar sobre los detalles de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, sobre los temas, sobre la posibilidad de un encuentro con la comunidad migrante, sobre el asunto de Justin Trudeau, si va o no va a estar, y dos o tres temas que también surgieron en la conferencia matutina relacionados con la extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que ya la audiencia española autorizó la extradición a México de este personaje tan estrechamente ligado al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y también los temas que tienen que ver con la austeridad y esta especie de bulo informativo o de mala noticia o de fake news, como queramos llamarle, que empezó a circular sobre un presunto documento interno de la Secretaría de Economía que dejaba a 3 de cada 4 trabajadores de la Secretaría de Economía sin computadora y que tenían que pagar 4,000 pesos. Es prácticamente un rumor que el presidente hoy lo atajó diciendo esto no va a suceder. En fin, muchas gracias a quienes nos ven desde San Luis Potosí, como María del Socorro, a Grala, a Jesús Maldonado, gracias a Mari Carmen Ortiz, feliz inicio de semana también, a Gerardo Flores, a toda la banda gatuna, y aquí están mis dos asesoras, Anastasia y Tomasa, a Rayo Carrera, a Vanessa Canseco, gracias, a Elena Briones, muy buenos días. Desde Acapulco Guerrero a Juan Carlos Bello le mando un abrazo, a Ricardo Ruiz desde Lagos de Moreno, Jalisco, Jorge Palacios que nos está escuchando desde Mexicali, Baja California, el Constantino León, dice el Narcoprián, también Ixtla Power que le manda besos felinos a las felinas, a Enrique SH desde Monterrey, muchas gracias, Alicia Yarto desde San Pedro Coahuila, Huatusco de Chicuellar, desde Huatusco, Veracruz, Teresa Bazán, muchas gracias, así está la infodemia. Por cierto que hoy les invito y les recomiendo a las 6 de la tarde en el espacio de Facebook del canal 14 y de la página de Infodemia, empezamos un nuevo programa sobre infodemia no, es decir, cómo cortar la transmisión de las noticias falsas de 6 a 7 de la tarde el día de hoy. Gracias por sus saludos. Desde Toluca también Eva Galván, muchas gracias al doctor Revueltas desde Querétaro, muchas gracias Raúl Ramírez, en fin, Alina Duarte, gracias Alina, espero que estés en Washington, que ya va el presidente para allá, va a estar ahí el próximo miércoles, pasado mañana. Viaja el día de mañana, martes, al mediodía tarde. Lo que informó es que llegará en la noche del martes y las actividades oficiales se darán inicio o iniciarán el miércoles 8 de julio con una ofrenda al monumento a Abraham Lincoln, uno de los próceres importantísimos de Estados Unidos, el que defiende a la Unión Americana en la guerra de secesión, el que libera a los esclavos, es uno de los grandes próceres norteamericanos y por supuesto también una ofrenda a Benito Juárez, el benemérito de las Américas, el que resistió y resistió muchísimo a una invasión extranjera, la imposición de un imperio y
la resistencia de los sectores conservadores de entonces en México, que perviven hasta ahora, y que estaban en contra de las leyes de reforma, de las leyes liberales de reforma. Eso fue lo que hará el miércoles en la mañana, y sostendrá varias reuniones en la Casa Blanca durante todo el día del miércoles 8 de julio, y retornará el jueves. Él dijo que el mismo jueves va a retornar a la Ciudad de México, no se quedará mucho tiempo en Washington, fuera de las agendas oficiales. Difícilmente podrá reunirse con los líderes de los grupos migrantes en Estados Unidos, de México, y también pues difícilmente se podrá desplazar a otra ciudad de Estados Unidos. Es una visita muy rápida. El objetivo central de la visita, lo reiteró, es la celebración del inicio del TEMEC, que inició el 1 de julio, un tratado de libre comercio que le da certidumbre tanto a México como a Estados Unidos y a Canadá, en una época en donde lo que necesita es justamente la economía, es certeza. Señaló que el día de hoy, alrededor de esta hora, 9:30 de la mañana, no sé si hora de Canadá o hora de México, estaría comunicándose el presidente Andrés Manuel López Obrador con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Justin Trudeau ya oficializó que no va a asistir a la reunión en la Casa Blanca, pero está teniendo una interlocución directa ya con el presidente mexicano, y que se informará el día de mañana el contenido de esta conversación, si no es que se hace antes. En términos generales, esta es la información dura, el núcleo duro de la información. Él viajará en un vuelo comercial. Le preguntaron si se va a hacer la prueba del COVID. Dijo que hoy se la va a hacer aquí en México, y que si es necesario, pues también se la haría en Estados Unidos de acuerdo al protocolo. No tiene ningún síntoma que preocuparse o de qué preocuparse. Los síntomas del COVID-19 pues ya lo sabemos y lo repetimos: es tos seca, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo cortado, aumento de la temperatura, y en algunos casos es la pérdida de sentidos como el olfato o el gusto. Y bueno, ninguno de estos síntomas ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo que mencionó el día de hoy a pregunta expresa. Aquí estoy viendo sus comentarios, muchas gracias. A Pati Lee, a Maida Yolanda, dice: muy buena y necesaria la entrevista que hice con el doctor López-Gatell. Muchas gracias. Les invito a ver la repetición de la entrevista que un servidor realizó al doctor Hugo López-Gatell. Será el día de mañana, en la mañana, y la pueden consultar justamente en las redes sociales del Canal 14, en Facebook, en YouTube. Está la entrevista que ayer, domingo 5 de julio, a las 20 horas, se transmitió por Canal 14. Muchas gracias. Es una entrevista muy rica en reflexiones también por parte del doctor Hugo López-Gatell. Aquí lo repito, Vicky Mandiola, la entrevista está disponible en la página de Canal 14 en Facebook, la página de YouTube del Canal 14, y mañana se repetirá en la pantalla abierta, en la televisión abierta, después de la conferencia matutina. Muchas gracias. Desde Puerto Vallarta también Tereameli Sánchez nos está mandando saludos. Pedro L. Azar Mora desde Teotihuacán, muchas gracias por tu comentario. Y en relación con el caso de Lozoya, lo que relató, expresó López Obrador es que se va a tratar de tener una colaboración lo más estrecha posible para que las redes de corrupción que se relacionan con el caso Odebrecht y con otros casos como agronitrogenados se den a conocer. El día de hoy, la Audiencia Nacional Española acordó la extradición a México de Emilio Lozoya para ser juzgado por el presunto fraude de 280 millones de dólares en México. En el auto del acuerdo de la Audiencia Nacional, que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia española, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal consideraron que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recordaron que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a México.
Las autoridades mexicanas le atribuyen el delito de cohecho y asociación ilícita, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se corresponderían con el delito de blanqueo de dinero del Código Penal español. El presunto fraude se habría producido en la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados y por haber recibido supuestamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya fue detenido en el puerto de Málaga y después de que se fugara del país en mayo del 2019, hace ya más de un año, por su presunta implicación en la trama de Odebrecht. Luego de estudiar el tratado de extradición entre España y México, los jueces de la Audiencia Nacional establecieron que procede la entrega simplificada de Lozoya a las autoridades mexicanas, por lo que el Consejo de Ministros del Gobierno español no necesita autorizarla. Esta es la información que surgió el día de hoy, en el momento en que estaba pues ocurriendo la mañanera. Lozoya viajará a la Ciudad de México desde la Ciudad de Madrid. Es muy probable que sea en una aeronave de bandera mexicana, ya sea la línea Aeroméxico u otra, esposado y custodiado en todo momento por al menos 2 agentes de la Fiscalía Mexicana, aunque no se descarta que su traslado se pueda llevar a cabo en un vuelo privado. Según la resolución, antes de ocupar el cargo de director de Pemex entre 2012 y 2016, Lozoya se comprometió a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país con la empresa Altos Hornos de México, representada por Alonso Alcira, el empresario conocido como el Rey del Acero, que también ha sido detenido, fue detenido en España y que todavía no está definida su extradición. Esta es parte de la historia del caso de Lozoya, que evidentemente tiene una relación estrecha con la corrupción en el caso de pues del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto es parte de lo que el día de hoy se ventiló y se subrayó en la conferencia matutina del presidente de la República. También le preguntaron sobre el tema de la austeridad. Y el tema de la austeridad en relación con este asunto de un bulo informativo, es decir, un rumor informativo basado en un documento que no sabemos si es autorizado por la propia Secretaría o la secretaria o la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, en el que se señala que 3 de cada 4 trabajadores de esta secretaría se quedará sin computadora. A la pregunta que se le realizó, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: esto no va a suceder, y además lanzó una reflexión sobre el plan de austeridad, que no es un plan para afectar a la población, sino para que la burocracia dorada, como él le llama, que durante años ha estado pues dominando pues, la estructura del gobierno federal, no siga pues viviendo de una manera privilegiada mientras está toda la parte de el gobierno y el pueblo pues apretándose el cinturón. Esto es lo que comentó, y de esta manera fue la respuesta de López Obrador en relación a este tema de las computadoras de la Secretaría de Economía. Republicana, que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero, presidente, se quedarían sin computadora 3 de cada 4 trabajadores. ¿Cómo los van a poner a trabajar? Primero, no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Primero, no va a suceder eso. Segundo, la prioridad son los enfermos. En fin, esta es parte de lo que se ventiló en la mañanera de hoy. En relación con las comunidades migrantes, señaló López Obrador que no están ignoradas, que van consigo o con él, van conmigo, dijo, en el encuentro con Donald Trump. Vamos a ver cómo lo señaló López Obrador. Así, como estamos, unidos,
abrazados de manera fraterna. Entonces, no sé cómo podamos hacerle, pero si no puedo verlos, pues voy a representarlos, voy a hablar de ellos, voy a informar sobre lo que traté sobre ellos. No es el tema migratorio un tema central, sino va a ser el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, es evidente que el tema migratorio en Estados Unidos y después de la intensidad con la que inició el gobierno de Donald Trump atacando a migrantes mexicanos y queriendo establecer un muro en la frontera, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, señala que él va a tratar las demandas y los reclamos de la población migrante. No podemos olvidar tampoco que en 2 años, en año y medio de gobierno de López Obrador, el tono y el desplante de Donald Trump en contra de los mexicanos ha disminuido, y lo que subrayó en su conferencia de prensa López Obrador es que los mismos migrantes saben que es mejor tener una buena relación con alguien como Donald Trump que una mala relación, y que pues cortar lanzas, porque además no nos conviene. Estamos hablando de una potencia militar, económica, demográfica, tecnológica, de la cual compartimos 2.500 kilómetros de frontera común, y que además, a pesar de los agravios existentes, a pesar de la historia siempre conflictiva entre México y Estados Unidos, entre esa gran potencia y este gran país con unas civilizaciones muy antiguas, la buena vecindad y el buen acuerdo es lo que saca adelante a estas naciones, y sobre todo en circunstancias como las actuales, cuando la epidemia del coronavirus y sus efectos económicos está pues planteando una sombra, un cielo muy nublado para muchas economías. En el caso mexicano y en el caso norteamericano, esto puede ayudar muchísimo a avanzar en las relaciones bilaterales y comerciales. En fin, estoy aquí viendo sus comentarios. Muchas gracias. No hay sumisión, pregunta Angelina Antúnez, no hay sumisión. La sumisión es cuando tú actúas en función no del mandato popular que te llevó al poder, sino del mandato norteamericano. Lo que hay, y eso es cierto, y eso le duele mucho a los opositores al gobierno de López Obrador, es que no hay un patrocinio del gobierno de Estados Unidos como lo hubo cuando le dieron el golpe a Francisco I. Madero, el cual mencionó ampliamente López Obrador en esta conferencia matutina de hoy. No hay el respaldo de los norteamericanos, de la embajada, a una actitud golpista, una actitud pendenciera. No hay una trama o una conspiración que al menos sea visible y por supuesto que sea avalada por el presidente Donald Trump o por el Congreso norteamericano. Eso no existe. Entonces están muy desesperados, y los que fueron a rendir pleitesía ayer a Estados Unidos, sea quien haya sido el presidente, ahora se rasgan las vestiduras porque el mandatario mexicano va a realizar la primera visita de Estado fuera del país, y con un hecho muy concreto que es el inicio del Tratado de Libre Comercio. Nada más recuerden, Carlos Salinas de Gortari realizó 13 visitas previas a la vigencia del Tratado de Libre Comercio de 1994. Y cuando entró en vigencia aquel tratado, lo que sucedió fue una revuelta, una rebelión de los indígenas chiapanecos encabezados por el EZLN hace ya 26 años. Aquí están las diferencias, no hay aquí ninguna revuelta, estamos avanzando en una sociedad de dignidad entre Estados Unidos y México y Canadá. Muchas gracias, les agradezco mucho sus comentarios, pasen un gran lunes, un feliz inicio de semana. Gracias.